La noche en que mi familia intentó entregar a mi primo el control de la empresa que yo había levantado sola, ya habían repartido cargos, salarios y porcentajes sin preguntarme una sola vez. Mi padre colocó una carpeta frente a mí durante la cena y explicó que el fracaso del negocio de mi primo había dejado demasiadas deudas para seguir fingiendo que cada uno podía actuar por su cuenta. Mi madre aseguró que mi empresa era la única estructura estable de la familia y que había llegado el momento de compartir lo que funcionaba. En los documentos, mi primo aparecía como director comercial y de expansión con un salario mayor que el mío. 3 años antes, cuando pedí ayuda para iniciar un servicio de mantenimiento y supervisión de viviendas vacías, todos habían despreciado la idea. Dijeron que nadie pagaría por revisar tuberías, coordinar reparaciones, recibir paquetes y cuidar propiedades mientras sus dueños estaban fuera. En cambio, entregaron todo el dinero reservado para invertir en el proyecto de mi primo, una empresa de eventos que prometía ganancias rápidas. Yo empecé con una bicicleta usada, un teléfono antiguo y 2 clientes, mientras él recibió una oficina nueva, publicidad pagada y el respaldo de toda la familia. Ahora su empresa había cerrado, sus proveedores exigían pagos y ellos esperaban que yo absorbiera las pérdidas y lo presentara como una sociedad familiar. No firmé. Mientras revisaba las últimas páginas, encontré una autorización para cambiar los datos de cobro de uno de mis contratos más importantes. El formulario llevaba el logotipo de mi empresa, una copia de mi firma y el número de una cuenta que no reconocía. En la esquina inferior aparecía la fecha en que había sido enviado al cliente. Habían intentado mover mi dinero 6 días antes de invitarme a aquella cena. Guardé la carpeta junto a mi silla y fingí que necesitaba tiempo para entender lo que estaba viendo. Mi padre aseguró que nadie pretendía quitarme nada, aunque los documentos demostraban lo contrario. Según él, la familia solo intentaba evitar que el fracaso de mi primo arrastrara a todos. Mi madre presentó el plan como una oportunidad de crecimiento. Aseguró que mi primo tenía experiencia con proveedores y clientes, aunque su empresa acababa de cerrar dejando facturas sin pagar. Mi tía añadió que negarle un puesto significaría castigar a todos. Escuché sin responder porque todavía intentaba comprender cómo habían conseguido los datos de uno de mis contratos. Mi negocio había empezado de una forma mucho menos llamativa. Trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa inmobiliaria cuando noté el mismo problema entre varios propietarios. Algunas personas pasaban meses fuera por trabajo, otras heredaban viviendas en ciudades distintas y algunas familias dejaban una casa vacía mientras cuidaban a un pariente. Solo descubrían una fuga, una ventana rota o una factura olvidada cuando el daño ya era serio. Pensé en ofrecer un servicio sencillo. Revisaría las viviendas periódicamente, recibiría paquetes, coordinaría reparaciones y enviaría informes con fotografías. Mi trabajo consistiría en detectar problemas a tiempo y mantener informados a los dueños. Cuando presenté la idea a mi familia, mi padre dijo que aquello parecía un favor que cualquier vecino podía hacer gratis. Mi madre preguntó cuántas personas entregarían las llaves de su casa a una desconocida. Mi primo se rió al escuchar que pensaba cobrar por abrir ventanas, revisar grifos y esperar a los técnicos. 2 semanas después, él presentó su empresa de eventos. Llevaba un diseño profesional, estimaciones de ingresos y fotografías de espacios que todavía no había alquilado. Prometía organizar celebraciones privadas y reuniones corporativas. Mi familia vio en él una imagen de éxito que mi propuesta no tenía. Entregaron todo el dinero reservado para invertir. Mis padres aportaron la mayor parte, mi tía sumó sus ahorros y otros familiares prestaron cantidades menores. Yo dejé de pedir ayuda. Vendí algunas pertenencias, cancelé unas vacaciones y compré una bicicleta eléctrica usada para desplazarme entre las primeras viviendas. Seguí en mi empleo y trabajé en el negocio por las tardes y los fines de semana. Los primeros meses fueron difíciles. Acepté clientes demasiado alejados y calculé mal el tiempo de cada visita. Una vez no detecté una humedad porque supuse que la mancha era antigua. Otra clienta canceló el servicio después de que yo llegara tarde para recibir a un técnico. Aquellos errores me obligaron a cambiar. Reduje la zona de trabajo, preparé listas de revisión y documenté cada visita con fotografías y horarios. Una propietaria me recomendó a 2 compañeros y después una pequeña agencia inmobiliaria comenzó a enviarme viviendas vacías. Mientras tanto,
el negocio de mi primo parecía avanzar a una velocidad imposible. Mi familia compartía imágenes de salones llenos y eventos costosos. Cada reunión terminaba con alguna historia sobre una nueva oportunidad o una expansión cercana. Cuando conseguí mis primeros contratos mensuales, mi madre me felicitó y sugirió que aprendiera de la publicidad de mi primo. Cuando contraté a una persona para ayudarme, mi padre dijo que debía pedirle consejos sobre liderazgo. Durante un tiempo creí que la diferencia entre nosotros era sencilla. Él tenía respaldo y yo no, pero ambos estábamos construyendo algo. La primera señal de que eso no era cierto apareció cuando mi tía me pidió dinero prestado. Dijo que necesitaba cubrir un gasto personal y prometió devolverlo en pocas semanas. Le entregué una cantidad pequeña, pero el dinero no regresó. Poco después, mi padre dejó de hablar de ganancias y empezó a preguntar cuánto dinero conservaba yo en la cuenta de la empresa. Mi madre quería saber cuántos contratos se renovaban automáticamente y si los clientes pagaban por adelantado. Interpreté ese interés como una forma tardía de respeto, aunque pronto entendí que me había equivocado. El contrato que cambió mi situación llegó al final del segundo año. Una empresa que administraba apartamentos para propietarios extranjeros necesitaba inspecciones, coordinación de reparaciones e informes regulares. El acuerdo me permitió dejar mi empleo, alquilar una oficina pequeña y contratar a 3 personas. Fue entonces cuando mi primo empezó a aparecer con más frecuencia. Visitó la oficina sin avisar y recorrió las mesas observando horarios, mapas de rutas y carpetas de clientes. Comentó que mi sistema era demasiado básico y que podía ayudarme a expandirme. También comenzó a decir delante de otros familiares que nuestros negocios podían complementarse. Yo rechazaba esas sugerencias con calma. No necesitaba una sociedad y menos con alguien que no entendía mi servicio. Meses después descubrí que su empresa tenía problemas. Un proveedor me llamó buscando su número porque él había dejado de responder. Después supe que varios eventos mostrados en redes habían producido pérdidas y que algunos clientes importantes nunca habían existido. Mi familia siguió protegiendo la apariencia. Mi madre decía que solo atravesaba un problema de liquidez y mi padre aseguraba que las deudas desaparecerían cuando cerrara un nuevo acuerdo. La verdad salió a medias cuando mi tía llegó a mi oficina y me pidió que contratara a su hijo. No quería que empezara realizando inspecciones o coordinando reparaciones. Esperaba que yo creara para él el cargo de director comercial y de expansión, con autoridad sobre el equipo. Le expliqué que nadie entraba en un puesto directivo sin conocer el trabajo desde abajo. Su expresión cambió y empezó a hablar de gratitud, familia y sacrificios compartidos. Después de aquella conversación comenzaron las presiones. Mi madre decía que yo estaba siendo fría. Mi padre repetía que mi primo necesitaba una oportunidad y él empezó a contactar a proveedores presentándose como futuro socio de mi empresa. Lo enfrenté y le prohibí usar mi nombre. Aseguró que solo estaba preparando oportunidades para cuando aceptáramos colaborar. Creí que había detenido el problema, pero ahora sabía que ya habían enviado documentos a uno de mis clientes. Cuando regresé a mi apartamento después de la cena, revisé la carpeta página por página. El formulario de cambio de cobro contenía datos reales del contrato, el nombre correcto del responsable de pagos y una copia de mi firma tomada de un documento interno. También encontré una dirección de correo que imitaba la de mi empresa con una sola letra diferente. Abrí la computadora y revisé el historial de acceso a los archivos. 3 días antes de que enviaran el formulario, alguien había descargado el contrato completo desde una cuenta administrativa. La cuenta pertenecía a la única empleada que mi madre había insistido en recomendarme. Llegué a la oficina antes de que amaneciera y cambié las contraseñas del correo, de la plataforma de contratos y de la cuenta donde guardábamos los informes de cada propiedad. Después llamé a la contadora y le pedí que verificara cualquier movimiento relacionado con el contrato que aparecía en el formulario. Todavía no le conté todo lo ocurrido con mi familia. Le envié una copia del documento y le expliqué que podía haberse utilizado una dirección falsa para solicitar un cambio de cuenta. Mientras esperaba su respuesta, revisé los registros de acceso. La descarga se había realizado un sábado por la tarde, cuando la oficina estaba cerrada. La cuenta pertenecía a la coordinadora administrativa, una mujer que trabajaba conmigo desde hacía 8 meses y que había llegado por recomendación de mi madre. Ella era eficiente,
amable con los clientes y muy cuidadosa con los horarios. Nunca había tenido una razón para desconfiar de su trabajo, pero conocía los contratos, los pagos y las firmas utilizadas en nuestros documentos internos. Cuando llegó, le pedí que entrara en mi oficina. Le mostré la fecha de la descarga y le pregunté por qué había abierto el contrato completo durante el fin de semana. Al principio aseguró que no lo recordaba. Después vio el formulario con mi firma y su expresión cambió. Terminó explicándome que mi madre la había llamado varias semanas antes. Le había dicho que yo estaba preparando una alianza familiar y que necesitaba algunos documentos para una presentación. Como conocía detalles reales de la empresa, la coordinadora creyó que la solicitud era legítima. Había enviado una copia del contrato, un resumen de los ingresos de mi empresa y un documento antiguo donde aparecía mi firma. También reconoció que había creado una carpeta separada para guardar los archivos que mi primo le enviaba. Según mi madre, esos borradores debían mantenerse fuera de las carpetas habituales para no confundir al resto del equipo antes de un anuncio oficial. Le pregunté por qué nunca confirmó conmigo aquella supuesta alianza. Admitió que había dudado, pero mi madre le aseguró que yo estaba demasiado ocupada y que quería sorprenderme con una propuesta ya preparada. También le dijo que una pregunta directa arruinaría meses de trabajo. Suspendí su acceso a los contratos y le pedí que me entregara todos los mensajes. No podía ignorar lo que había hecho, aunque entendía que mi familia había utilizado su confianza y la información que yo misma había compartido con mi madre. La contadora respondió poco después. Había llamado al responsable de pagos del cliente para verificar el formulario. Él le reenvió la solicitud recibida 6 días antes y explicó que todavía esperaba una confirmación adicional antes de modificar los datos bancarios. El formulario no pertenecía a nuestros archivos y la cuenta indicada no tenía relación con mi empresa. El dinero aún no se había movido, pero alguien había utilizado información auténtica para conseguir que la solicitud pareciera legítima. El alivio duró poco porque comprendí que podían haber enviado formularios similares a otros clientes. Revisé la carpeta separada junto a la coordinadora. Contenía versiones modificadas de nuestros estados de ingresos, listas de contratos, rutas de empleados y borradores de correos con el logotipo de mi empresa. En uno de los documentos, mi primo aparecía como director comercial y de expansión. Mi padre figuraba como responsable de supervisión financiera y mi tía como representante de los inversionistas familiares. Yo continuaba como fundadora, pero cualquier decisión importante requería la aprobación de 2 personas que nunca habían trabajado una sola jornada en la empresa. También habían preparado un calendario de pagos. Los primeros ingresos posteriores a la supuesta integración se utilizarían para cubrir deudas del negocio de eventos, devolver dinero a mi tía y pagar un salario directivo a mi primo. Mis padres recibirían una participación por el apoyo que afirmaban haber dado a ambos proyectos, aunque jamás habían invertido en el mío. El plan ya no parecía una petición desesperada para ayudar a mi primo durante unos meses. Pretendían convertir mi empresa en la herramienta con la que repararían las pérdidas de toda la familia. Guardé copias de cada archivo y envié todo a la contadora y a una asesora que había revisado contratos para mí en el pasado. Ambas me recomendaron conservar las pruebas antes de revelar cuánto sabía. Si mi familia descubría que había encontrado la carpeta, podía borrar mensajes, cambiar versiones y presentar la situación como un simple malentendido. Durante los días siguientes actué como si todavía estuviera considerando la propuesta. Mi madre llamó varias veces para preguntarme si había revisado los documentos. Mi padre insistía en que el retraso podía costarnos una oportunidad importante. Mi primo envió una lista de ideas para expandir el servicio a otras ciudades, aunque todavía no tenía ningún cargo dentro de la empresa. Mientras ellos esperaban una firma, yo reconstruía cada paso. Los mensajes mostraban que mi madre había conseguido los documentos internos. Mi padre había preparado la estructura financiera y mi primo había creado una compañía nueva semanas antes, con una cuenta bancaria abierta a su nombre. Esa era la cuenta incluida en el formulario enviado al cliente. Mi tía sabía que recibiría pagos mensuales, pero los mensajes sugerían que desconocía el origen exacto del dinero. Preguntaba cuándo recuperaría lo invertido y mi padre respondía que todo quedaría resuelto después de la reorganización. La presentación familiar tampoco era una idea futura porque ya estaba programada. Encontré invitaciones dirigidas a proveedores, propietarios,
agencias inmobiliarias y varios clientes. Llevaban el logotipo oficial, datos reales de los contratos y una confirmación falsificada con mi nombre. El evento se realizaría el viernes en un salón alquilado por mi primo. Allí anunciarían una nueva etapa de crecimiento y presentarían la integración como una decisión ya aprobada. Mi primo asumiría el cargo de director comercial y de expansión. Mi padre tomaría el control financiero y yo debía firmar los documentos al final, frente a personas convencidas de que todo estaba acordado. Entre los archivos apareció una comunicación dirigida a mis empleados. Informaba que varias rutas serían reorganizadas y que 2 puestos quedarían suspendidos temporalmente para reducir gastos durante la transición. El documento terminaba con una copia de mi firma. La coordinadora revisó el sistema y confirmó que el mensaje estaba programado para enviarse automáticamente en menos de 10 horas. Antes de cerrar la carpeta encontré otro formulario de cambio de cobro, esta vez correspondiente al contrato más grande de mi empresa. Junto al formulario habían guardado una copia exportada de la respuesta del cliente. Mi primo la había descargado desde la dirección falsa y la había añadido a la carpeta para mostrar que el plan avanzaba. El responsable de pagos confirmaba que había programado el siguiente abono para la nueva cuenta. La operación se ejecutaría a la mañana siguiente. No respondí al cliente de inmediato ni cancelé el mensaje dirigido a mis empleados. Primero guardé copias de todos los archivos, descargué los registros de acceso y pedí a la coordinadora que desactivara el envío automático sin borrar la programación original. Cada paso debía quedar documentado porque ya no estaba enfrentando una discusión familiar. Alguien había utilizado datos reales de mi empresa para preparar comunicaciones falsas y redirigir pagos. La asesora me recomendó proteger las cuentas antes de confrontar a nadie. La contadora llamó al responsable de pagos desde nuestros canales oficiales y le explicó que yo nunca había autorizado el cambio bancario. Él confirmó que contactaría a su banco para cancelar la operación programada. También enviamos una alerta breve al resto de los clientes. No mencionamos a mi familia ni describimos el fraude. Solo aclaramos que cualquier modificación de pago necesitaba que yo la confirmara directamente por teléfono y desde nuestra dirección oficial. Después reuní a mis empleados. Les expliqué que alguien había utilizado documentos internos para preparar una reorganización que yo no había aprobado. Confirmé que no existían suspensiones, despidos ni cambios en la dirección de la empresa. La coordinadora reconoció que había compartido información sin verificar mi consentimiento y aceptó quedar apartada mientras terminábamos la revisión. 2 empleados preguntaron si sus datos personales también habían sido expuestos. Otra persona quiso saber si la empresa podía pagar los salarios de aquel mes. Respondí con honestidad y admití que todavía no conocía el alcance completo, aunque la cuenta oficial estaba protegida y las nóminas no dependían del pago que intentaban desviar. Aquella conversación me avergonzó más que la cena con mi familia. Yo había contratado a la coordinadora por recomendación de mi madre y había permitido que una relación personal influyera en una decisión profesional. Parte de la vulnerabilidad de la empresa también era responsabilidad mía. Podía cancelar la presentación y enviar una aclaración formal. La asesora consideraba que era la alternativa menos arriesgada. Sin embargo, las invitaciones ya habían llegado a clientes y proveedores, y mi padre llevaba semanas presentando la integración como una decisión tomada. Si cancelaba el evento en silencio, él tendría tiempo para explicar que yo había rechazado una oportunidad por orgullo y que todos los documentos eran simples borradores. Decidí asistir. La contadora preparó un resumen de los ingresos reales y de las obligaciones de la empresa. La asesora redactó una declaración que negaba cualquier asociación, cambio de dirección o responsabilidad sobre las deudas del negocio de eventos. La responsable de operaciones guardó una copia completa de la presentación y de los correos programados. Antes de salir, bloqueamos todos los accesos externos y cambiamos las autorizaciones de pago. Cualquier modificación futura necesitaría la aprobación de 2 personas y una confirmación directa con el cliente. Llegué al salón pocos minutos antes de la hora indicada. Mi padre revisaba las diapositivas junto a la pantalla. Mi madre entregaba carpetas impresas, mi tía recibía a los invitados y mi primo caminaba entre proveedores y propietarios como si ya formara parte de la empresa. Las invitaciones parecían auténticas porque incluían nuestro logotipo, información correcta de los contratos y una confirmación falsificada con mi nombre.
Varias personas habían asistido convencidas de que yo anunciaría una expansión. Mi padre se acercó y me informó que habían simplificado la presentación para no cansar a los invitados con detalles financieros. También aseguró que firmaríamos los documentos en privado después del anuncio. Le respondí que primero escucharía todo lo que pensaban presentar. Su expresión cambió durante un instante, pero recuperó la sonrisa y afirmó que yo ya conocía los puntos principales. Me senté junto a la asesora y la contadora. La responsable de operaciones permaneció cerca del equipo con la copia que habíamos preparado. Mi padre comenzó hablando de unidad, experiencia y crecimiento. Presentó el cierre del negocio de mi primo como una etapa difícil que le había dejado conocimientos útiles. Después aseguró que mi empresa estaba lista para convertirse en una organización más amplia bajo una dirección familiar. Mi primo explicó que asumiría el desarrollo comercial y la expansión. Describió nuevas rutas, alianzas con agencias y servicios para propietarios de otras ciudades. Utilizó cifras reales de mis contratos para demostrar que la empresa podía crecer con rapidez. Cuando apareció el organigrama, mi nombre figuraba como fundadora y responsable operativa. Mi padre controlaría las finanzas, mi primo dirigiría el área comercial y de expansión, y mi tía representaría a los inversionistas familiares. Ninguna de las personas que habían trabajado conmigo desde el principio aparecía en aquella estructura. Mi padre anunció que la reorganización permitiría aprovechar mejor los ingresos y corregir decisiones anteriores que habían perjudicado a la familia. Con esa frase dejó claro que consideraba a mi empresa una compensación por el fracaso de su inversión. Me puse de pie y pedí a la responsable de operaciones que mostrara en la pantalla la copia completa que habíamos guardado. La siguiente diapositiva contenía el calendario de pagos que habían omitido durante la presentación. Los primeros ingresos de mi empresa se destinarían a cubrir facturas del antiguo negocio, devolver dinero a mi tía y pagar un salario directivo a mi primo. Mis padres recibirían una participación por el apoyo que afirmaban haber dado a ambos proyectos. Pregunté cuándo había aprobado yo aquella distribución. Mi padre respondió que las cifras eran preliminares y que cualquier acuerdo podía ajustarse después. La contadora explicó que esos fondos estaban reservados para salarios, obligaciones fiscales, reparaciones imprevistas y continuidad del servicio. Mi madre intervino para decir que los asuntos familiares no debían discutirse delante de terceros. Le recordé que ellos habían invitado a esos terceros utilizando mi nombre. La asesora entregó la declaración preparada. Allí se aclaraba que mi empresa no estaba en proceso de asociación, que nadie había recibido un cargo directivo y que no asumiríamos obligaciones relacionadas con el negocio de eventos. Después mostré el formulario enviado al primer cliente y el correo falso utilizado para solicitar el cambio de cuenta. Mi primo miró a mi padre. Mi tía dejó las carpetas sobre una mesa y mi madre permaneció inmóvil. Mi padre afirmó que aquel documento debía ser una iniciativa de mi primo y que él nunca había autorizado el uso de mi firma. También insinuó que una persona joven y desesperada podía cometer errores sin comprender sus consecuencias. Por la reacción de mi primo, me pareció que acababa de entender que pretendían convertirlo en el único responsable. Sacó el teléfono y abrió una cadena de mensajes. Allí mi padre le indicaba qué contratos utiliza, qué explicación enviar a los clientes y cómo presentar la nueva cuenta como parte de una reorganización ya aprobada. Mi madre había revisado algunos textos y había sugerido usar mi firma digital para evitar preguntas. Mi tía preguntó por qué nadie le había contado nada de aquello. Mi padre respondió que solo intentaba recuperar el dinero perdido y que no había otra forma de proteger a la familia. Entonces mi primo mostró un correo distinto. Otro cliente había recibido las instrucciones falsas varios días antes y había enviado un pago pequeño a la cuenta de la nueva compañía. La notificación bancaria confirmaba que el importe ya había llegado. La asesora le preguntó cuánto dinero continuaba disponible. Mi primo revisó la cuenta y reconoció que una parte se había utilizado para cubrir una deuda urgente del antiguo negocio. Mi padre volvió a afirmar que nunca había autorizado aquel retiro. Mi primo desplazó los mensajes hasta una fotografía enviada esa misma mañana. En ella aparecía el comprobante del pago de la deuda y, debajo, una instrucción enviada desde el número de mi padre para transferir el saldo restante antes de que yo pudiera bloquear la cuenta. La imagen también mostraba la hora límite indicada por él. Quedaban menos de 20 minutos.
La contadora volvió a comunicarse con el cliente cuyo pago todavía estaba programado. El responsable financiero confirmó que ya había solicitado a su banco la cancelación de la operación. La asesora, por su parte, conservó copias de la notificación bancaria, de los mensajes y de la fotografía con las instrucciones de mi padre. El saldo restante no llegó a transferirse. Después de que presentamos una reclamación formal, el banco receptor limitó temporalmente las operaciones mientras revisaba el origen de los fondos y la documentación utilizada para solicitar los cambios de pago. La presentación terminó sin aplausos ni despedidas. Los clientes y proveedores salieron con la declaración escrita que habíamos preparado y con la confirmación de que cualquier comunicación futura llegaría únicamente desde nuestros canales oficiales. Mi padre insistió en que todo podía resolverse dentro de la familia. Afirmó que su intención había sido proteger el dinero perdido y evitar que mi primo terminara completamente arruinado. Mi madre pidió tiempo para devolver lo utilizado. Mi tía seguía intentando comprender cuánto sabía realmente su hijo. Les informé que cualquier devolución tendría que quedar por escrito. También dejé claro que el uso de mi firma, los datos de mis contratos y la identidad de mi empresa ya había sido documentado mediante las reclamaciones correspondientes. El cliente del pago pendiente logró cancelar la operación antes de que se ejecutara. Respecto al dinero que ya había llegado a la nueva compañía, la mayor parte continuaba disponible en la cuenta restringida. Solo faltaba la cantidad utilizada para pagar una deuda urgente del antiguo negocio de eventos. Durante las semanas siguientes, mi padre consiguió reunir esa cantidad al vender un pequeño terreno heredado. Aquel bien no formaba parte de los ahorros familiares destinados al negocio de mi primo. Ellos habían invertido todo el dinero reservado para aquel proyecto, aunque todavía conservaban algunos activos personales. El importe completo fue devuelto al cliente y después enviado a la cuenta correcta de mi empresa. La compañía creada por mi primo quedó sin actividad, y él entregó los accesos, los formularios y las comunicaciones relacionadas con los cambios bancarios. Más tarde admitió que había colaborado para evitar quedar como único responsable. No se había convertido en una persona distinta. Simplemente comprendió que mi padre estaba dispuesto a culparlo por toda la operación si las cosas empeoraban. Cuando la asesora mostró a mi tía los mensajes relacionados con su inversión, ella descubrió que su hijo había ocultado pérdidas durante meses. También vio que mi padre le había prometido devolverle el dinero utilizando los ingresos de mi empresa, sin explicarle el verdadero origen de esos pagos. Mi tía dejó de exigirme un puesto para su hijo. Vendió parte del equipo que todavía pertenecía al negocio de eventos y utilizó lo obtenido para pagar a varios proveedores. No recuperó todos sus ahorros, pero dejó de esperar que yo asumiera las consecuencias de sus decisiones. Mi primo cerró definitivamente su empresa. Meses después empezó a trabajar para una compañía que organizaba servicios para hoteles. Entró en un puesto básico, sin autoridad sobre presupuestos ni personal. Según mi tía, con el tiempo dejó de presentarse como un empresario incomprendido y empezó a reconocer cuánto había ignorado sobre costos y administración. Nunca le ofrecí trabajo. Mi padre no reconoció su responsabilidad de inmediato. Durante semanas sostuvo que todo había sido una estrategia desesperada para salvar a la familia. Cuando le mostré que yo conservaba los mensajes y que los clientes también tenían copias, dejó de discutir los hechos y comenzó a justificar sus intenciones. Ya no me interesaban sus intenciones. Había intentado utilizar mi empresa para recuperar una inversión que él mismo eligió hacer, pagar deudas que ocultó y colocar a mi primo por encima de quienes habían construido el negocio conmigo. Mi relación con él quedó reducida durante varios meses a mensajes breves sobre asuntos familiares necesarios. Cada vez que intentaba hablar de contratos, clientes o dinero, terminaba la conversación. Mi madre tardó más en admitir el daño. Al principio insistía en que solo había ayudado a preparar una propuesta. Después reconoció que había recomendado a la coordinadora porque pensó que sería más fácil obtener información mediante alguien que confiara en ella. Su disculpa llegó cuando ya no podía describir lo ocurrido como un malentendido. La acepté, pero le expliqué que perdonar no significaba devolverle acceso a mi vida profesional. Desde entonces dejé de compartir con ella cifras, contratos, clientes y planes de expansión. La coordinadora permaneció apartada mientras revisábamos todos los accesos.
Había entregado cada mensaje y colaborado desde el principio, pero compartió información confidencial sin verificar mi autorización. Terminamos su contrato de forma ordenada y le entregamos una constancia laboral que describía únicamente las funciones que había cumplido correctamente. Dentro de la empresa cambiamos los procedimientos. Ningún dato bancario podía modificarse mediante un solo correo. Las solicitudes importantes requerían una confirmación directa con el cliente, una segunda aprobación interna y un registro independiente. También limité el acceso a los contratos completos según las responsabilidades de cada puesto. Temía que la exposición destruyera la confianza que había tardado años en construir. 2 clientes suspendieron temporalmente nuevos servicios y una agencia decidió no renovar un acuerdo menor. Sin embargo, el cliente cuyo pago había sido desviado valoró que actuáramos con rapidez y transparencia. Meses después amplió su contrato porque nuestras nuevas medidas le ofrecían más seguridad. La empresa sobrevivió, aunque durante un tiempo trabajamos con menos margen y mucha más cautela. Hubo llamadas incómodas, revisiones constantes y noches en las que volví a preguntarme si había cometido un error al asistir a la presentación. Un año después abrimos una segunda oficina en otra zona de la ciudad con una inauguración pequeña. Estuvieron mis empleados, algunos clientes y las personas que habían confiado en mí cuando todavía recorría viviendas en una bicicleta usada. Mi familia no recibió cargos, porcentajes ni acceso a las cuentas. Mi madre asistió como invitada. Mi padre decidió no ir y mi primo envió una felicitación breve que respondí al día siguiente. Mientras observaba al nuevo equipo preparar las primeras rutas, comprendí que mi verdadera revancha no había consistido en avergonzarlos ante los invitados. Había sido impedir que convirtieran mis años de trabajo en una salida para sus errores y aceptar que poner límites también era una forma de proteger lo que amaba. Durante mucho tiempo quise que mi familia reconociera que se había equivocado al invertir todo en mi primo y burlarse de mi negocio. Al final dejé de necesitar esa confesión. Yo sabía lo que había construido, mis empleados sabían quién los había protegido y mis clientes sabían en quién podían confiar. Todavía me pregunto si habría sido posible resolverlo sin exponerlos durante aquella presentación, pero ellos ya habían presentado su mentira ante las personas que estaban a punto de sufrir las consecuencias. ¿Ustedes habrían cancelado todo en privado o también habrían mostrado las pruebas delante de quienes estaban a punto de ser engañados?